Hola, soy Chema Ruiz del Círculo Mágico de Madrid y voy a contaros esta conferencia sobre psicología cognitiva y magia en este primer congreso online Don Juan Bosco. En realidad yo soy profesor de la Universidad Complutense, profesor de psicología y siempre me ha fascinado la intensísima relación que guarda la psicología y la magia. Esta conferencia que voy a dar hoy es un extracto de 30 minutos de una conferencia muchísimo más larga que impartí, sin ir más lejos, este mismo lunes 25 de enero en el Círculo Mágico de Madrid y que si algún otro círculo estuviera interesado en que la impartiera, pues sin problema podría ponerse en contacto conmigo para que pudiéramos hacerla. Al final, el lunes pasado, la conferencia estaba programada para durar 2 horas y creo que al final estuvimos 3 horas y pico incluso porque, bueno, pues hubo preguntas muy interesantes, aportaciones de la gente, y bueno, este es un tema realmente apasionante. Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la concepción estructural de la magia de Arturo de Ascanio, podemos entender muchísimos de los aspectos psicológicos que están detrás de la magia. En realidad, el libro de la magia de Ascanio, yo cuando lo leí por primera vez, cuando me acerqué a ese libro por primera vez, lo que pude leer era un libro de magia, pero además era un libro de psicología. La cuestión es que los términos psicológicos han sido convertidos por Ascanio en metáforas, bellísimas y muy bien traídas, pero en última instancia, a ojos de un psicólogo cognitivo, Arturo estaba hablando de psicología en buena parte de sus conceptos y de sus definiciones, ¿no? de esa psicología y de esa magia y de esa concepción estructural. Existen bastantes procesos cognitivos, estos son un poco los más importantes o los nucleares, y yo voy a centrar la charla, la conferencia sobre memoria, atención y funciones ejecutivas. Se podría centrar sobre aspectos del lenguaje perfectamente o sobre percepción. Hay muchas charlas sobre percepción en relación a la magia, pero creo que estos tres procesos aglutinan la mayor cantidad de conceptos ascanianos, vamos a decir. Existen muchísimos modelos cognitivos. En la conferencia de 3 horas, pues tuve la oportunidad de contarlos relativamente bien. Evidentemente, sobre todo esto hay toneladas de investigación científica que uno puede entrar a revisar. Yo en la conferencia de hoy me voy a centrar en un modelo concreto, en un modelo que es un modelo bastante integrador porque integra mecanismos de atención y de memoria en una misma representación gráfica. Es el modelo de Nelson Cowan que publicó en 1988. Aquí está la representación original y aquí está la representación un poco pues traducida y coloreada para poder contárosla más a gusto. En primer lugar, dentro de este almacén, o sea, dentro de este modelo que está concebido como pueden ver en un sistema en el que se entra en el modelo por el lado izquierdo de la diapositiva y se sale por el lado derecho de la diapositiva, pues en primer lugar nos encontramos con un almacén sensorial breve. Este almacén sensorial es muy interesante para la magia y nosotros lo explotamos continuamente como magos. Sperling en 1960 diseñó un experimento que cuento brevemente para describir estos registros sensoriales. Fueron descubiertos y descritos en 1960. Él lo que hacía era poner unas imágenes muy breves, prácticamente un flash bajo el umbral de la percepción, una cosa extraordinariamente rápida. Podía poner 3 o 4 letras en un fogonazo, ¡pah! Y de repente preguntaba después del fogonazo a la persona cuáles eran las letras que había visto. Cuando eso mantenía 3 o 4 letras, la persona era capaz de decir cuáles eran sin dificultad. Pero luego fue aumentando el número de letras. Si le presentaba, como en ese dibujito que veis ahí, pues 12 letras, ¿no? 3 filas de 4 letras, pues lo que resulta es que el individuo es incapaz de declarar, puede decir alguna suelta, pero es incapaz de declarar las 12 letras, porque se estima que después del fogonazo esa huella sensorial se va desvaneciendo. Entonces, a medida que va diciendo letras, pues la huella se va desvaneciendo y al final no sabe qué más letras o números decir.
Sin embargo, lo que Sperling encontró es que si después de ese fogonazo de cuatro columnas, 3 filas, es decir, de esas 12 letras, inmediatamente después del fogonazo se emitía un tono, que podía ser un tono agudo, un tono medio o un tono grave, y ese tono le decíamos al sujeto que correspondía con cada una de las filas, pues resulta que si se produce el fogonazo de 12 letras y le pongo un tono agudo, el sujeto sí es capaz de decir las 4 letras de arriba. Si presento el fogonazo y le pongo un tono medio, dice las del medio. Y si le presento el fogonazo y le pongo un tono grave, dice las de abajo. De manera que, de alguna manera, Sperling llegó a la conclusión de que el fogonazo se retenía entero y que luego era una cuestión atencional, prestarle atención a una parte de la escena y la imaginería visual en función de otras cuestiones motivacionales y emocionales que por supuesto son mucho más complejas. ¿En qué medida el almacén sensorial breve interesa a la magia? Pues porque está detrás de la retención visual, ¿no? Lo que nosotros hacemos cuando tenemos una moneda y hacemos una retención es en realidad abusar de ese almacén sensorial breve que permite a la audiencia entender que la moneda sigue estando donde estaba a pesar de que nosotros no la hayamos llevado. Es también en esa retención que hace Eric Chien, ¿no? En la que se lleva la moneda de esa manera tan rápida que ahora está tan de moda, pues igualmente tenemos un uso por parte de los magos del almacén sensorial breve. También en los rifleos. Fijaros como aquí vemos un artículo en el que en realidad lo que se ha estudiado ha sido la capacidad del mago para influir a la hora de hacer los rifleos. Y en los rifleos hay muchísimo uso muy inteligente de el almacén sensorial breve por parte de los magos, tanto en rifleos como en lo que propiamente sería la mirada resbalante o en los juegos más flash, ¿no? Que en los que juegos más perceptivos, ¿no? En los que jugamos un poco con esa retención visual. Tenemos también mecanismos de memoria a largo plazo después de ese almacén sensorial breve. En la memoria a largo plazo tenemos mecanismos interesantísimos para la magia. Cuando nosotros pensamos en la memoria y en la memoria a largo plazo, habitualmente pensamos en esta memoria episódica, que es la memoria de eventos, una memoria que recuerda cosas que me han pasado, autobiográficas, y que almacenamos como una especie de gran biblioteca en nuestro sistema, de manera que yo puedo evocar una época, puedo evocar un recuerdo concreto de un día concreto, puedo evocar también lo que he desayunado o lo que cené ayer, de manera que esa memoria es la que todo el mundo entiende, por así decirlo, por memoria, en tanto que es la memoria que se deteriora, por ejemplo, en los cuadros degenerativos en los que se estropea la memoria, ¿no? Como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay otros mecanismos de memoria involucrados en la memoria a largo plazo. Tenemos la memoria semántica, y no he comentado de la memoria episódica, es la responsable de estos efectos mágicos, ¿no? Del efecto cometa, ¿no? El hecho de que el individuo en la audiencia sea capaz de recordar nuestro efecto mágico es porque ese efecto fue lo suficientemente memorable. Y hay muchísima información sobre qué es lo que hace a los eventos memorables. Y es una información que yo rara vez he escuchado en conferencias de magia y que creo que la magia debería de ir empezando a explorar, ¿no? También es esta memoria episódica lo que está detrás de este efecto, y es la razón por la que necesito naturalizar, ¿no? Porque necesito que el individuo no se plantee esto cuando salga de mi espectáculo o cuando se lo esté contando a un amigo al día siguiente, ¿no? Seguimos con otro mecanismo, os contaba, de memoria semántica, de memoria a largo plazo, perdón, que es la memoria semántica. En esta memoria semántica está toda la información que yo sé sobre el mundo. Es una información que no es de eventos, sino que es de hechos. Yo tengo información sobre geografía, sobre historia, sobre literatura, conozco palabras en otros idiomas y tengo una información sobre cómo funciona la física. Tengo una física primitiva en mi cabeza que yo desarrollo a lo largo de la vida desde que soy muy bebé. De manera que yo sé que si yo suelto un objeto, el objeto cae.
Lo puedo llamar o no ley de la gravedad en función de mi escolaridad y de los años que haya ido al colegio, pero en realidad esto es algo que el niño descubre muy pronto a lo largo de su vida, y bueno, pues es información que se va almacenando como sistema semántico. Cuando yo me cambio un objeto de mano, he visto a muchas veces a otras personas cambiarse objetos de mano y sé cómo se hace ese gesto conceptualmente de cambiarse un objeto de mano. Son las cosas que yo sé sobre cómo funciona el mundo. Y claro, esto es muy importante en el desarrollo, por ejemplo, infantil, porque aquí veis en este trabajo muy interesante en el que plantearon a los sujetos participantes un vídeo de desaparición de un bolígrafo, muy sencillo. Eh, y esta figura representa el porcentaje de participantes que creen que el bolígrafo se ha roto o se ha disuelto. Y veis cómo a lo largo de la edad se va llegando como una especie de asíntota en el que el porcentaje de niños supera el 50% con 4 o 6 años, que piensan que el bolígrafo se ha disuelto o se ha roto, mientras que en los adultos ese porcentaje es muchísimo más bajo. Si preguntamos, por ejemplo, hasta qué punto creemos que la magia se debe a que el mago se ha tomado una poción mágica o que tiene superpoderes, pues encontramos el mismo efecto, ¿no? En niños es muy frecuente, hasta el 50% de los individuos con 4 o 5 años creen que el mago tiene superpoderes o que los ha adquirido a propósito de una poción mágica, ¿no? Mientras que ya a partir de los 11, 10, 9 años, pues esa creencia va bajando, ¿no? Va desapareciendo. También en la memoria semántica es la responsable de todos los efectos que llamamos de la Gestalt, ¿no? De la psicología de la Gestalt, que fue una corriente de los años 30, años 40 en psicología, que estudió estas leyes perceptivas que veis aquí. Bueno, pues a propósito de ejemplo, pues he puesto dos ejemplos que usan la ley de la continuidad y que en magia podríamos decir que usamos la ley de la continuidad de la Gestalt para aprovecharnos de ella, como por ejemplo pasa en la caja zigzag o en este efecto en el que vemos que el cuchillo está ahí mordido y entonces la sensación perceptiva es de que el cuchillo ha penetrado el brazo, porque cuando yo tengo una caja y desplazo, por ejemplo, en el caso de la zigzag, una porción de la caja, la desplazo hacia un lado, lo que está dentro ha debido ser desplazado hacia un lado, porque yo genero una continuidad de los estímulos y ese efecto de ley de continuidad, como pasa con otras muchas leyes de la Gestalt, ocurre en la memoria semántica. Yo sé que las cosas son así. Y precisamente por eso, en mi memoria semántica, yo no tengo ningún conocimiento de que existan este tipo de cuchillos. Eso es lo que pasa en la audiencia. Como la audiencia no sabe que estos cuchillos existen, entonces esta imagen genera muchísimo impacto visual porque saltan las alarmas en la memoria semántica, ¿no? Es como si algo hiciera saltar ese resorte, que luego veremos que es un resorte atencional. Otro ejemplo de cómo se utiliza la memoria semántica en magia es precisamente la experiencia que uno adquiere a lo largo de la práctica, ¿no? Y es como aquí vemos el movimiento que ejecutan los expertos a la hora de hacer el torniquete y el movimiento que realizan los aprendices, ¿no? Es decir, los aprendices realizan muchísima más cantidad de movimiento que es innecesario y eso es lo que hace que sea eh, que salte las alarmas en la audiencia, es decir, que sea perceptible para la audiencia, porque la audiencia sabe cómo se hace ese gesto para hacerlo sin trampa, digamos de alguna manera. Entonces, cuando ve un gesto que no se corresponde al gesto que ellos esperan ver de ese gesto, entonces salta la alarma. ¿Qué es lo que hace al experto ser experto, por tanto? No, pues que no hace saltar las alarmas en esa memoria semántica porque el gesto que realiza es exactamente el mismo que el que la persona espera, ¿no?
Hay otros efectos de memoria semántica también de memoria a largo plazo muy interesantes. Hemos visto la memoria explícita y la episódica y la memoria semántica que forman parte de la memoria explícita, que llamamos declarativa, pero hay otros muchos efectos. Yo de todos estos, de memoria no declarativa, memoria implícita, solo voy a comentar uno, pero voy a hacer un pequeño apunte sobre el condicionamiento clásico, porque seguramente muchos de ustedes saben algo de psicología y de historia de la psicología. El condicionamiento clásico es aquello que describió Pavlov con los perros y las campanas, ¿no? Aquello de que si suena la campana mientras el perro se le saca la comida, pues resulta que cuando suena la campana el perro saliva porque anticipa que va a venir la comida, ¿no? Bueno, pues este tipo de mecanismo es un mecanismo no declarativo implícito, pero es un mecanismo automático que funciona sin demasiado control consciente. Claro, en magia hay un mecanismo muy interesante que no está todavía lo suficientemente explotado, que es el mecanismo de facilitación o priming. El mecanismo de priming es el mecanismo mediante el cual, de una manera automática, una persona va a procesar más rápido una palabra porque previamente haya sido encendida o previamente haya sido activada, es decir, porque ese concepto ha sido preactivado en su memoria. Derren Brown ya lo probó hace algunos años, pero este año pasado, en 2020, se ha realizado la primera investigación liderada por Gustav Kuhn, que es uno de los autores que más publicaciones acumula a nivel internacional sobre temas mágicos, ¿no? Y ha utilizado el procedimiento de Derren Brown, que es el de decir quiero que pienses en una pantalla y entonces ejecuta una figura que parece un rombo y ahora quiero que pienses en el número y entonces de esa manera el mago puede ir preactivando un concepto. En ese trabajo aparece el porcentaje de individuos que evocan, en este caso, el 3 de rombos, el 3 de diamantes, que es la carta que en la figura está intentando ser preactivada. Esto, por supuesto, no genera forzajes 100% seguros, pero si los magos nos dedicáramos a explorar este mundo de la psicología cognitiva, en concreto, entre otros muchos, efectos como el de priming, creo que podríamos llegar a desarrollar mejores técnicas más útiles para generar forzajes de palabras. Por ejemplo, todos sabemos que si yo pido a un individuo que me diga un animal de cuatro letras, ¿no? Un animal de 4 letras, la gran mayoría de los individuos va a pensar en el gato. Y es que efectivamente hay pocos animales de 4 letras, ¿no? Podríamos pensar que hay muchos más, pero en realidad es que el gato sobresale por su frecuencia de uso. Pues en psicología tenemos diccionarios de frecuencias, sabemos qué palabras son más frecuentemente evocadas por los individuos y eso igualmente es algo que a los magos se nos ha escapado en buena medida porque no hay muchos magos psicólogos, hay algunos y curiosamente estos magos que son psicólogos no han sabido tampoco, bajo mi punto de vista siempre, esto es una opinión personal, no han sabido realmente aprovecharse de toda la investigación científica que hay a propósito de todos estos efectos de atención y memoria, que como digo, los hay muchos y muy buenos. Por tanto, la memoria a largo plazo es responsable de efecto cometa, es responsable de que tengamos que hacer acciones en tránsito para producir esa naturalidad que no haga saltar las alarmas, porque es en la memoria semántica en la que aparece el efectazo memorable ese que yo comento ahí en la diapositiva, ¿no? Ese efectazo memorable es un efectazo que ocurre en la memoria semántica. Cuando yo le hago a una persona que levite un billete o le hago a una persona que una cuerda que yo rompo se recomponga, eso es un efecto mágico en tanto que en la memoria semántica del individuo es incomprensible, porque es algo que no conoce, es algo que prevé como imposible y por tanto el imposible fascinante ese ocurre porque en la memoria semántica lo que acaba de ver no encaja, ¿no? Es ahí donde ocurre realmente el efecto. También tenemos un sistema de memoria activada o de memoria a corto plazo que
se refiere fundamentalmente a esa memoria de los últimos minutos, de lo que acaba de suceder en los últimos minutos. Si yo me pongo una moneda de plata, por ejemplo, en una mano y cierro el puño y cuando abro el puño resulta que la moneda es una moneda de cobre, una moneda china, el efecto ocurre porque el individuo tiene la situación inicial en la cabeza y esa situación inicial requiere que el individuo tenga memoria a corto plazo suficiente para retener lo que está sucediendo. Pasa igual en el juego este que muchos, casi todos, supongo que reconoceréis, que es el juego de la princesa, creo recordar que se recuerda. Es el juego en el que pues un conjunto de figuras de diferentes colores y palos se presentan, se le pide al sujeto que escoja una y luego se le dice que se le va a leer la mente y resulta que desaparece una de ellas. O sea, desaparece la elegida, ¿no? Y entonces hacemos esto como efecto de... Y lo que hemos hecho ha sido cambiar todas las cartas. Porque en realidad el sujeto es imposible que pueda recordar esto de un solo vistazo. Cuando yo le digo, mira estas cartas, elige una, y luego le digo que la suya ha desaparecido, es incapaz de retener las cartas iniciales para decirte después, ah, es que me has cambiado todas. Y es por eso por lo que ocurre el efecto. Este efecto, evidentemente, pues se ha popularizado y mucha gente ya lo conoce, pero originalmente se aprovechaba de ese efecto de esa limitación de la memoria a corto plazo, ¿no? En realidad, cualquier efecto en el que yo necesito retener la situación inicial para compararla con la situación final y generar el efecto, entonces hace falta esa memoria a corto plazo. De nuevo, tenemos que saber qué es lo que hace que el individuo mantenga la memoria a corto plazo lo más encendida posible. Porque si un individuo no tuviera la memoria a corto plazo lo suficientemente encendida, cuando yo abriera la mano y la moneda fuera de cobre, el individuo se quedaría como está, porque no tendría comparación con el momento previo y por tanto es un efecto que depende de ello, ¿no? En buena medida. En esta memoria a corto plazo tenemos los efectos del paréntesis de olvido o el paréntesis anticontraste, de nuevo, se deben a la capacidad de esta memoria a corto plazo para mantener lo que ha sucedido anteriormente o para olvidarlo si ha sido correctamente obnubilado el ejecutivo central, que comentaré en unos instantes. En el foco de la atención ocurren muchísimas cosas muy interesantes. Esta es la razón por la que no se ve el FP o por la que podemos hacerle evitar una moneda o sea, un billete con loops, ¿no? Porque la atención selectiva, el foco de la atención, perdón, no quiero meter conceptos nuevos, eso es una cosa un poco más compleja, de la conferencia un poco más larga, ¿no? En el foco de la atención nos cuesta poco trabajo hacer sobresalir aquí cuál es el diferente, sin embargo aquí nos cuesta mucho más trabajo hacer sobresalir cuál es el diferente. Tenemos además una capacidad limitada para retener información, cosa que también aprovechamos profundamente en magia, porque el sistema genera ese efecto tubo del que hablaba Arturo de Ascanio y de esa zona iluminada y de esa zona en penumbra, porque el sistema atencional funciona así, es decir, estamos construidos de esa manera. Aquí vemos, por ejemplo, dos trabajos bastante famosos de este mismo autor, en los que con un tracker con infrarrojos y de lectura de movimientos oculares podemos ver cómo el individuo no detecta, por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí en esta mano, mientras que cuando la persona ha sido informada de que va a ocurrir ese efecto, pues resulta que aquí esta mano pues sí que recibe algo de atención y por tanto el efecto pierde potencia. De manera que lo que hace el buen mago es indudablemente llevarse ese foco atencional a donde debe, y sobre las maneras y las técnicas para llevarse el foco atencional a donde uno quiera hay también muchísima investigación en psicología cognitiva que no ha sido todavía explorada por el mundo de la magia. Todos los distractores, todo lo que es despistante, lo iluminado y lo que está en penumbra, el estado de alerta del individuo,
muchísimos efectos que dependen de cómo maneja el mago este foco de la atención. Y por último, el ejecutivo central. El ejecutivo central es el jefazo. ¿Recuerdan a ese señor de la barba blanca de Érase una vez la vida, ¿no? Este era el que manejaba el cotarro, es el director de la orquesta. Voy a dejar 3-4 segundos para leer esa viñeta y para ilustrar cómo se puede obnubilar al ejecutivo central. En esta viñeta lo que nos ha hecho un personaje dibujado es en realidad un efecto por misdirection, ¿no? Es decir, tenemos muchísimas maneras de obnubilar al ejecutivo central. Ese es el que coordina el foco, es el que decide qué se atiende, por qué se atiende, cuándo tengo que intentar dividir la atención o cuándo tengo que intentar alternarla entre los estímulos. Por tanto, engañar al ejecutivo central es engañar prácticamente a todo el sistema. Y tenemos muchísimas maneras para engañar al ejecutivo central. Aquí tenemos dos ejemplos de investigación científica también muy interesante, ¿no? Cómo podemos usar la ceguera al cambio precisamente porque este ejecutivo central se colapsa de manera relativamente sencilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, le estamos dando a elegir una de las dos fotos. El sujeto, por ejemplo, elige esta foto. Aquí el mago realiza un cambio y cuando el espectador la levanta y ve la foto que ha elegido, en realidad es la otra. Ha elegido la contraria, pero el espectador ha olvidado en realidad, y eso es porque el ejecutivo central es incapaz de mantener esa imagen el tiempo suficiente. Ocurre por paréntesis de olvido y por ceguera al cambio y por muchísimas otras explicaciones que podríamos también utilizar. ¿Cómo obnubilamos al ejecutivo central? Con misdirection, con preguntas, ideas obnubilantes, mediante la versación, mediante la ley del movimiento prioritario, porque en última instancia la misdirection ocurre ahí arriba. Así como he dicho que el efecto ocurre en la memoria a largo plazo, ocurre en concreto en la memoria semántica, en realidad la misdirection se la hemos producido al ejecutivo. Para que se produzca el efecto en la memoria semántica hemos tenido que hacer la misdirection ahí arriba. Y aquí tenemos el modelo completo. Creo que me ha ajustado bastante bien al tiempo. Quiero destacar una cosa, y es que folclóricamente la gente en la calle suele llamar memoria a largo plazo y memoria a corto plazo a cosas que parecen ser almacenes diferentes. Bueno, no son almacenes diferentes. Como está ahí representado en la figura, ven que es un sistema de subconjuntos. En realidad yo tengo todo mi conocimiento, es la memoria a largo plazo, todo lo que yo sé sobre mi propia vida y sobre el mundo es memoria a largo plazo, un subconjunto de esa memoria a largo plazo es lo que yo estoy viviendo recientemente, pues por ejemplo lo que yo he comentado a lo largo durante la conferencia sigue siendo memoria a corto plazo y el foco de la atención está siendo ahora mismo lo que estoy diciendo ahora mismo o lo que estéis haciendo si es que no me estáis atendiendo, que también pues es probable y no pasa nada. Esto es un poco lo que quería contaros y cómo en esta magnífica infografía que realizó Gaby para el Ascanio 2011 lo dejó muy claro, ¿no? Y es que la magia está escrita en el lenguaje psicológico y es muy importante, a ojos al menos de un psicólogo cognitivo que también es mago, que los magos empecemos a transitar ese camino que abrió Ascanio, ese camino maravilloso que abrió y que creo sinceramente que pocos magos han sabido transitar o que hay que intentar que todos transitemos. Y para ello, pues bueno, yo os propongo un acercamiento a la psicología cognitiva. Os dejo ahí mi correo electrónico por si tenéis o queréis contactar para cualquier cuestión y os invito a profundizar y a explorar y a transitar ese maravilloso camino que abrió Arturo de Ascanio a finales de la segunda mitad del siglo XX, porque ahora, a principios del siglo XXI, la investigación científica sobre la relación magia-ciencia, magia-neurociencia, magia-psicología, magia-ciencia cognitiva está explotadísima y tenemos que subirnos al carro. Esto es todo lo que quería contaros. Espero que os haya gustado. Un saludo. Nos vemos.